Hola a todos, muy buenas noches. Somos la familia vallejiana número 4 y el día de hoy se presentará nuestro proyecto de difusión cultural del Grupo Norte. Esto es tan solo una muestra de la maravillosa historia de un grupo conformado por literarios, artistas, filósofos e intelectuales del norte de nuestro Perú, quienes fueron una pieza sumamente importante en la historia del gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza, en los éxitos que él tuvo durante esa época. Recordemos, compañeros, también que él sin duda es un gran referente en la literatura hispanoamericana entre el siglo XX y es el más recordado hoy en día. Además, también César Vallejo pues resalta que existió una gran relación entre los miembros del Grupo Norte caracterizado por unos lazos afectivos con ellos. Es por ello que es importante poder conocer entonces su historia, qué es lo que más lo motivó a ser el gran escritor que es hoy en día y qué es lo que lo destaca más. Así que acompáñenme a ver este documental. César Vallejo, sin duda, es un gran escritor y poeta referente de la literatura mundial. Es por ello que hoy en día quizás sea el máximo representante de la literatura peruana. Sus obras son estudiadas en todo el mundo y son una invitación constante a las nuevas generaciones para que puedan abordar la problemática de la explotación, la discriminación, la vida y la muerte. Por ello es necesario conocer su vida y qué es lo que motiva a este gran autor para poder destacar en sus obras. En su infancia, César Vallejo fue una persona de escasos recursos, pero supo aprovechar las capacidades que tenía en la poesía y la literatura. Es así que sus padres lo apoyaron para que destaque su talento, pero la pobreza lo convirtió en un hombre responsable y con un pensamiento innovador. Nunca le faltó el amor de su familia, quienes lo ayudaron a sobrellevar momentos difíciles de su vida, que lo convirtieron en el gran hombre que es recordado hoy en día. Vallejo cumplió una condena en prisión a sus 28 años. Estuvo encarcelado 112 días, desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Este suceso sucedió en julio de 1920, cuando Vallejo regresó a su ciudad natal de Santiago de Chuco por unas semanas. Unos días después, se desató un incendio, saqueos y tiroteos en dicho pueblo, en el que hubo lamentables muertes. Vallejo fue acusado de participar e incitar dicha situación. 2 días después de ya haber culminado su tiempo en prisión, Vallejo decidió partir a Europa, no sin antes pedirle a su abogado que se encargara de su caso. El poeta nunca más regresó al Perú hasta su muerte en París en 1938. La experiencia que había pasado pues le habían ocasionado grandes secuelas que le persiguieron hasta sus últimos días de vida. La vida universitaria de César Vallejo fue dura, ya que no pudo estudiar la carrera de medicina ni la carrera de ciencias, debido a la falta de economía, pero a pesar de las circunstancias, él demostró perseverancia y sacrificio. Después de un tiempo decide retomar sus estudios, matriculándose en la carrera de Letras en la Universidad de la Libertad, donde logra culminar y aprobar exitosamente su tesis en el año 1915, año donde termina su carrera profesional. En su trayectoria universitaria, llega a conocer a grandes amigos y escritores, así como también llega a perder a su hermano Miguel. César Vallejo llegó a escribir grandes y exitosos poemas, uno de ellos fue Los Heraldos Negros, que hasta la actualidad siguen siendo recordados. El Grupo Norte estuvo conformado por artistas y literatos mayormente provenientes del Departamento de la Libertad. Al mando estuvieron Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. Entre los miembros estaban personas que destacaron en el campo de la literatura, del pensamiento y acción nacional e incluso universal, como fue el caso de César Vallejo. El objetivo de Orrego era elevar la cultura de Trujillo. Las reuniones que se realizaban del Grupo Norte eran para leer, comentar de los nuevos libros que salían, recitar poemas y cuando se acababa los integrantes caminaban por las calles trujillanas. Los miembros del Grupo Norte en ese entonces eran conocidos como bohemios, ya que el grupo tenía por nombre la Bohemia de Trujillo.
Los bohemios empezaron a publicar sus colaboraciones en revistas y periódicos, pero su mejor momento de apogeo del grupo fue cuando se fundó el diario El Norte, en 1923, de la mano de Orrego y Espelucín. Fue aquel entonces que el grupo fue conocido como el Grupo Norte. El despliegue de actividades hechas por un grupo de jóvenes es conocida como Bohemia de Trujillo. Este movimiento fue uno de los más fructíferos para la efervescencia cultural y social. La preocupación de esa generación también eran por temas económicos relacionados con el pensamiento y hacer de los grupos de poder, que eran dominantes en la ciudad y hacían notar la exclusión de varias partes del Perú profundo. La mayor parte de movimientos, incluido el Grupo Norte de aquella generación, en sus comienzos se enfocaron en sus objetivos artísticos o literarios. Más adelante abarcaron temas políticos y sociales. César Vallejo comienza a publicar la mayoría de sus obras coincide con la generación del Bicentenario, que fue la época que perteneció a José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre y también a Raúl Porras Barrenechea. Juntos mostraban también lo que es la hermandad de un grupo de intelectuales que marcó gran historia en ese tiempo y también lo que es en la cultura del país. Ahora, el 1 de agosto de ese año ocurrió un incendio. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió un saqueo y un pequeño pueblo llamado de Santiago de Chuco, lo cual pues culparon a César Vallejo de haber pertenecido en esa revuelta. Soy inocente, pero estoy acusado falsamente por la crueldad de mis enemigos políticos. Lo sé, mi querido amigo, eres inocente. Yo creo que esta revuelta fue armada con la finalidad de hacer quedar mal a nuestro partido. ¿Tú crees que lo mejor sería entregarme o debería seguir prófugo? Creo que sí le estaría dando a entender que sí cometí esa atrocidad. ¿Pero qué estás diciendo, Vallejo? Sabes que no puedes hacer eso, porque puedes ir a la cárcel. Y conociendo la justicia de la ley, moverán influencias para no darte el juicio que por derecho mereces. Yo te recomendaría esperar unos momentos. Tienes razón, mejor me quedo aquí esperando a que pasen las cosas. Quédate en mi casa en Mansiche. Ahí estarás seguro por el momento. Gracias, amigo. ¿Vieron lo que sucedió? Entonces, mientras tanto, el juez Cipriano ordenaba lo siguiente. Sabemos que Vallejo está en una propiedad del señor Antenor Orrego, su amigo. Así que reúna a tus guardias, allanen su casa y tráiganlo. ¡Guau! ¡Qué injusto fueron con César Vallejo! Luego del mandato del juez, Gendarme fue directamente donde César Vallejo, apresándolo y exhibiéndolo por todo el pueblo. Comprendido, señor. Dame tus manos, Vallejo, que te voy a enmarrocar. Ahora pasarás por todo Santiago de Chuco. No, lo que usted está haciendo es un grave error. No puede enmarrocarme. Yo soy una persona inocente. ¡Cállese y camine! Y mientras todo esto ocurría, el Grupo Norte se reunió para poder conversar y ir a visitar a César Vallejo porque no podían quedar ajenos a lo que le estaba sucediendo. Amigos, no podemos dejar solo a Vallejo. Esta situación es muy difícil para él. Es nuestro hermano y nos necesita. Tenemos que ir a verlo. Reunámonos todos y vayamos a la cárcel. Hemos compartido muy buenos momentos y compartido muy buenas escenas. ¿Acaso no estaremos con él en estos momentos? Tienes toda la razón, compañero. Vamos, a un amigo nunca se le deja solo. En los malos momentos es donde más nos necesita. Estoy asustado. No sé qué pasará más adelante. No sé si todos iremos a la cárcel. No sé qué pasará con el Grupo Norte. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Por más fuerte que sea la tempestad, jamás se hundirá nuestro barco. Por más fuerte que sea la tempestad, siempre el Grupo Norte con la mirada al frente. Como hemos visto en nuestro documental, el Grupo Norte fue un conjunto de personas unidas por una relación fraterna, la cual se originó en el norte del Perú, mayormente en La Libertad. Ellos se abocaron a las artes como leer, escribir libros, recitar poemas, observar las calles de La Libertad. Ellos siempre se mantuvieron unidos ante las peores situaciones,
como es el caso donde nuestro poeta César Vallejo fue encarcelado injustamente. Este grupo nunca lo dejó solo, sino que lo ayudó a conseguir su libertad. Con estos valores que mostraron los del Grupo Norte, como la solidaridad, la fraternidad y amistad sincera, vemos en la actualidad casos de desunión familiar, de amistades que se pelean por dinero, por la ambición, por la envidia. Vemos muchos casos donde no existen este tipo de valores. Por ello llamamos a la reflexión, mostrando estas grandes amistades como fue el Grupo Norte. Muy buenas noches, en esta oportunidad me encuentro con el profesor Cristian Junior Ortiz del curso de literatura. Primeramente agradecerle por darme la oportunidad de poder hacerle esta corta entrevista en base al video que le he podido presentar. Es por ello que quería realizarle una pregunta, profesor Cristian. ¿Cuáles son las obras que usted más conoce de César Vallejo? Como bien sabemos, César Vallejo es uno de los escritores peruanos más conocidos a nivel nacional e internacional, también se podría decir. Siempre en su poema se habla sobre la solidaridad, injusticia y desigualdad. He podido apreciar en algunas de sus lecturas, como Paco Yunque, Colacho Hermanos, España Apártate de mí, y sus poemarios más conocidos, como Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1918, Trilce, publicado en 1922, junto con Poemas Humanos, que fue publicado en 1939. Wow, como bien sabemos, pues César Vallejo es un escritor, profesor peruano muy conocido y, bueno, muy recordado también. Exactamente. Profesor Cristian, ¿usted considera que lo ocurrido con el Grupo Norte tiene relación con alguna experiencia vivida usted como docente o en su vida cotidiana? Bueno, si bien es cierto, el Grupo Norte fue un grupo formado por intelectuales que fueron una pieza importante en la vida de César Vallejo. Ellos estuvieron con él en toda su trayectoria. Eran como hermanos, lo apoyaban, lo aconsejaban. En ellos podemos ver el símbolo de la fraternidad que, bueno, hoy en día no se ve, ¿no? Que no vemos en la vida cotidiana hoy en día, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad en mi centro de labores, bueno, que siempre pasan circunstancias complicadas que escapan de la mano de uno. Recuerdo que cierta vez una colega enfermó y me escribió a mi WhatsApp, me dijo si podía sustituirla. Pese a que yo tenía algo importante, tenía un compromiso familiar y tenía que estar en ese compromiso. Recuerdo que algunos docentes no habían aceptado, no podían ayudarla. Y yo tomé el cargo y la apoyé. Y yo creo que este fue un acto de solidaridad, de apoyo, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona cuando te necesita. Lo que muchas veces las personas o la humanidad no entiende, y aquí la muestra de gratitud, de fraternidad, ¿no? Ya sea en tu entorno familiar o en tu entorno laboral, y que bueno, que uno tiene que estar apoyando al otro, como fue el Grupo Norte que apoyó a César Vallejo en el video que vi. ¿Y cómo usted se sintió, profesor? Yo me sentí identificado realmente, porque uno nunca sabe lo que le puede pasar a la otra persona. A veces juzgamos, a veces criticamos, pero yo creo que cada persona tiene sus problemas, tiene sus cosas personales y uno debe ser, tal como lo fue el Grupo Norte con César Vallejo, de ponerse en el lugar del otro y apoyar cuando uno puede, claro. Profesor Cristian, ¿usted considera que la problemática que aborda es un tema actual? Haciendo hincapié en la pregunta 2, bueno, te la voy a responder con un tema de la actualidad, ¿ok? Muchas veces uno apoya a alguien por interés, siempre esperando algo a cambio, ¿ya? Sin embargo, ese apoyo debe ser desinteresado, ¿no? Como te expliqué, o sea, nadie sabe lo que le pasa a la otra persona. A ti te podría pasar también, y yo sé que cada uno necesitamos siempre de alguien y siempre que alguien nos apoye, por más fuerte que uno se haga. Deberíamos dejar las diferencias de lado y tratar de ser más unidos, ¿no? No solo con nuestro entorno familiar, sino amical, laboral, ¿no? A veces la gente solo se reúne, a veces solo para estar unidos en cumpleaños, para una pichanga, ¿no? Pero, o sea, siempre tiene que haber un tema de celebración,
No puede ser una reunión como para saber cómo estamos, o sea, siempre es una celebración, ¿no? Como ir a visitar a un familiar, a un amigo, o sea, sin que sea un tema de celebración, sino para saber cómo está la otra persona, ¿no? Por un tema de preocupación también. Y bueno, yo creo que lo del Grupo Norte fueron así con Vallejo, ¿no? Yo creo que eso fue más como una amistad. Claro, como que lo apoyaron a César Vallejo. Exacto, en el momento. Yo creo que no lo apoyaron solo por el deber que ellos tenían con él, ¿no? O de repente por el cargo que él tenía, sino por un tema de amistad que tenían con él. Claro, por un tema de cariño y tal vez de respeto. Claro, y como también se visualiza en el video, pues estuvieron con César Vallejo hasta el momento en el cual lo apresaron a él, lo encarcelaron, ¿no? Le agradezco mucho por responder esta pregunta, profesor. No, a ti, Gastelo. Profesor Cristian, ¿y qué aprendizaje nos deja César Vallejo en sus poemarios, con el Grupo Norte también? Bueno, yo recuerdo que él escribió, y no sé si de repente lo parafraseo, ¿ya? Pero decía que la vida consiste en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu de una persona debe ser solidario, es lo que le da sentido a la vida. De modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si se hubiese perdido un poco la vida. Eso es lo que él escribió. Muy cierto, profesor. Muchas gracias. Profesor Cristian, para poder finalizar con la entrevista, quiero hacerle esta última pregunta. ¿Usted considera que el Grupo Norte deja un legado importante para su crecimiento personal? Claro, por supuesto. Como docente de literatura, si deseo crecer profesionalmente, debo de resaltar o destacar con mis actos y valores. O sea, no solo enseñar letras, sino enseñar con el ejemplo a mis alumnos. ¿El ejemplo de qué? De ser una persona respetuosa, de ser una persona empática y solidaria. Esos son los valores, creo, que nos deja el Grupo Norte. El Grupo Norte, exacto, que es la fraternidad, ¿no? Que uno debe ponerse en el lugar de otro, debe ser, ¿no? Valga la redundancia, de ser una persona empática con su prójimo, con el demás. Bueno, profesor Cristian, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, gracias a ustedes, compañeros. Espero les haya gustado la entrevista con el profesor Cristian. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.